Hola, muy buenas a todos. Eh, Aquí estamos de nuevo. Ha transcurrido una semana más, en este caso la que ha ido del 9 al 15 de septiembre de 2024, y vamos a continuar pues comentando las noticias que más nos afectan. Pero esta vez vamos a empezar a ir más allá en el canal, eh, porque me gustaría compartir con vosotros iniciativas de acción que podamos hacer todos nosotros al margen de en qué lugar del planeta estemos individualmente. Y además os recomiendo que veáis el vídeo anterior que se llama Cómo hacer frente a la globalización, que también proponemos eh, acciones para ir haciendo frente a todo esto. Y aparte también eh, iré haciendo vídeos sobre temas que sé que van a ser polémicos, pero que considero que también son muy importantes. Y bueno, pues la primera noticia de esta semana aparece en RTVE y dice: la inmunoterapia se afianza como tratamiento clave. Aumenta la supervivencia cada vez en más cánceres. ¿Vale? Entonces dice que bueno, el tratamiento tradicional del cáncer en general es la quimio, la radio y la cirugía. Pero también eso afecta a todas las células del cuerpo. Pero la inmunoterapia se basa en lo que se llaman anticuerpos monoclonales que van dirigidos a proteínas específicas de las células tumorales y serían más específicos porque hacen que tu propio sistema inmune ataque solamente a las células del cáncer, en teoría, ¿no? Lo que sucede es que el cuerpo, el organismo es muy complejo, entonces la cosa no es tan sencilla como meter simplemente un anticuerpo y ya está, y esperar que todo funcione. Entonces lo que están descubriendo es que estas terapias, en combinación con con las tradicionales, aumentan las tasas de supervivencia, vale, pero sin embargo, yo lo que quería mm, hacer pensar es que, si os fijáis, la información sobre las enfermedades y la salud casi siempre o siempre va dirigido a cómo tratar la enfermedad una vez ya ha aparecido. Pero es muy poco lo que se hace o se difunde para prevenir las enfermedades. Se habla muy poco de la prevención. De hecho, yo alguna vez que he visto algunos puestos de la Asociación Española contra el Cáncer, se lo he comentado, les he dicho, aparte de que está muy bien y hay que seguir investigando y dar dinero y demás, pero también sería muy importante la parte de la prevención, de informar a la población de cuáles son los factores que están produciendo el cáncer. Eh, Porque si uno investiga, bueno, los médicos siempre dicen, por ejemplo, no fumar, no beber alcohol. Algunos también dicen de no tomar café, retirar el café y demás, aunque eso creo que es más por temas de la tensión. Pero si uno investiga, hay un montón de factores conocidos y publicados científicamente que están detrás del cáncer. ¿Vale? Por ejemplo, la inflamación crónica en determinados tejidos promueve el cáncer. También se sabe que las células tumorales necesitan para su metabolismo glucosa, ¿vale? Entonces, una dieta reducida en azúcares es factible que sea positiva contra el cáncer. Además, hay un montón de sustancias nocivas
que no se difunde como que son cancerígenas, pero sí que lo son, y que están en los alimentos de los supermercados. Por ejemplo, los conservantes, las conservas que llevan nitritos, que son los aditivos E249 y E250, se utilizan en carnes, pescados o verduras, y los nitritos se combinan con las aminas de los alimentos y forman nitrosaminas. Entonces, estos compuestos son cancerígenos. También los benzopirenos que se forman cuando se quema un alimento, por ejemplo, están presentes en el café tostado, también provocan cáncer. Hay otro aditivo, por si os interesa, que es el E320 y E321, que son butilhidroxitolueno y butilhidroxianisol, que son cancerígenos, pero están permitidos en la Unión Europea. Eh, También, bueno, hay un montón de pesticidas y de sustancias, como puede ser los policloruros de bifenilo, PCBs, y otros que provocan cáncer. Y después hay aspectos de la nutrición que podemos cambiar para reducir nuestra probabilidad de tener cáncer. Por ejemplo, ya hablando del cáncer en general o de determinados tipos de cáncer en concreto. Por ejemplo, se ha comprobado que una dieta rica en fibras es preventiva del cáncer colorectal, cáncer de colon, así como una dieta restrictiva en carbohidratos. Y muchas vitaminas también están relacionadas con este aspecto del cáncer. Por ejemplo, os voy a mencionar, la vitamina A eh, reduce el riesgo de cáncer de pulmón si se toman en altas cantidades, aunque sin sobrepasar una dosis máxima porque esta vitamina es liposoluble, claro. La vitamina D, eh, en su forma activa, llamada calcitriol, tiene un efecto anticancerígeno en todo el cuerpo, deteniendo el crecimiento directamente de las células tumorales. Y en Europa hay 1.000 millones de personas con deficiencia de vitamina D. Y la vitamina C también influye, aunque eh, porque la vitamina C es un antioxidante, es el principal antioxidante de la sangre. Entonces, los radicales libres y las sustancias oxidantes están también detrás del cáncer porque promueven la inflamación. Cualquier antioxidante es favorable para prevenir el cáncer. El zinc, que es un oligoelemento, incrementa la función de los linfocitos NK, unas células que se llaman natural killers, que disminuyen la inflamación y ayudan contra el cáncer de hígado, que es el tercero más frecuente, por ejemplo. Se ha demostrado que la cúrcuma es también un buen antioxidante y puede matar o contribuir a matar las células cancerígenas. Se ha investigado también el diente de león. En general, todo lo que hagamos para fortalecer nuestro sistema inmunológico es bueno para prevenir el cáncer, porque nosotros estamos produciendo células cancerígenas todos los días, pero nuestro sistema inmune las va destruyendo. Entonces, en general, antioxidantes, cosas que fortalezcan el sistema inmune, una buena alimentación, etcétera, y el ejercicio físico eh, va a ayudar, va a ayudar mucho. No quiere decir que esto sea una garantía absoluta de no tener cáncer, pero al menos vamos a reducir nuestras probabilidades. Vale,
Otra noticia que aparece en Infosalus tiene también que ver con esto porque dice, el deterioro en el Alzheimer podría retrasarse aumentando los niveles de una proteína. Y bueno, lo que me ha llamado la atención de esta noticia es que, por lo visto, bueno, el Alzheimer es una enfermedad, bueno, todos la conocemos, que afecta a la memoria, a la cognición y demás, a la comunicación. Siempre se ha pensado que se debe a las placas amiloides, de unas proteínas que se acumulan en el cerebro y demás. Y parece ser que han hecho un estudio que dice que no son directamente las placas, como siempre se ha creído, sino que es la proteína puede estar en forma de placas o en forma aislada. Y dice que es cuando baja la forma aislada, es cuando se produce el Alzheimer, ¿no? Bueno, entonces también hay un tratamiento de inmunoterapia con anticuerpos contra esas placas amiloides. em, y eso. Sin embargo, de nuevo, en este artículo no hablan de la prevención del Alzheimer. Y sin embargo, al menos hay dos factores ambientales que muy probablemente, y de hecho os voy a dejar el artículo científico, aunque ellos mismos dicen que hace falta más investigación al respecto, pero si os leéis el artículo es interesantísimo. De hecho, si no sabéis inglés y os interesa, yo me ofrezco a traducirlo y desarrolla muy en detalle cómo metales pesados, concretamente el plomo, el cadmio y el manganeso, son potentes neurotóxicos y todos estamos expuestos a ellos desde diferentes fuentes. Y además han comprobado que esos tres tienen relación con el Alzheimer, con el desarrollo del Alzheimer y otras enfermedades neurológicas, como el Parkinson o la esclerosis lateral amiotrófica. Eh, entonces, queramos o no, a través del agua, de los alimentos, de los cultivos sobre todo, porque esos metales ya están en los suelos, se bioacumulan en el organismo. Entonces, cuanto más edad tenemos, más concentraciones de esos metales pesados vamos adquiriendo en las aguas, en los suelos y en el polvo, porque los materiales de construcción de las ciudades emiten esos metales pesados en el polvo y los respiramos, principalmente, ¿no? Así que todo esto está detrás de un montón de enfermedades, pero el Alzheimer es una de ellas. Y el gluten que está en el pan, en las harinas de trigo, de centeno, de cebada, todas estas, está detrás de gran cantidad de enfermedades neurológicas. Al menos es un factor que las potencia o aumenta la probabilidad de adquirirlas. Pero de esto no se informa para nada a la población. Y yo creo que sería muy importante hacerlo. Porque el gluten, bueno, ya tenemos algunos vídeos hablando de esto, lo que actúa es aumentando la permeabilidad intestinal, dejando que el intestino deje pasar a la sangre todo tipo de sustancias tóxicas, incluyendo a los metales pesados, que de otra forma se expulsarían del cuerpo. Así que también está detrás de todo esto. Vale, la siguiente noticia aparece en Antena 3, dice, una inteligencia artificial se revela y cambia su programación para evadir el control humano, ¿vale? Entonces, se ve que pues hay una aplicación de Japón que por sí misma ha sido capaz de cambiar su propio código para producir unas secuencias en bucle, ¿no? En bucle y así que el ser humano no pueda controlarlo.
Entonces, no es que haya hecho nada peligroso, pero ha sido capaz de automodificarse para controlarse a sí misma, o al menos intentarlo. Entonces, si ya aplicaciones relativamente simples pueden hacer esto, imaginaros si la inteligencia, que no lo es, artificial avanza, ¿qué puede llegar a pasar? De hecho, es que mm, dice la noticia bueno, que todos los propios fundadores de todo esto, que son Geoffrey Hinton, Elon Musk, o sea, los más involucrados en fabricar y promover todo esto, nos advierten de los enormes peligros, incluso que podría llegar a destruir la humanidad y tal. Eh, a ver, yo me hago dos preguntas. Primero, si es tan arriesgado, ¿por qué seguimos avanzando en ello? ¿Tan necesario es? Si además sabemos que puede quitar infinidad de puestos de trabajo, ¿es tan necesario que sigamos produciendo este tipo de artilugios que, que tienen autonomía para automodificarse? Eh, ¿Podemos empezar a boicotear las empresas que desarrollan y venden estas inteligencias artificiales? Por otro lado, también me pregunto si no será que están advirtiendo de estos peligros justamente esta gente, ¿no? Que tanto que tanto lo promueve, como para generar una nueva amenaza para nosotros y así meternos miedo y conseguir sus planes. Porque ya sabéis que los estados, y más que nada el estado mundial o el estado global que ellos quieren crear por encima de los estados, si ya bastante nocivo para nosotros es un solo estado nacional, imaginad un estado global, sería horrible. Eh, bien, ¿no será esta una nueva amenaza con la que nos pretenden restar libertades? Igual que han hecho con pandemias de virus y cómo pretenden hacer con el calentamiento global, porque a mí me da más que puede ir por ahí el asunto. Pero bueno, me gustaría saber qué pensáis. Vale, otra noticia me ha parecido muy curiosa, aparece en The New York Times. Dice, el cerebro de las adolescentes habría madurado más rápido de lo usual en pandemia. ¿Vale? Entonces, en esta noticia me he enterado de una cosa curiosa, que es que eh, a medida que vamos envejeciendo o haciéndonos adultos, la corteza cerebral va, entre comillas, adelgazando. O sea, no es que se reduzca el tamaño o el volumen, sino como que se reduce la densidad neuronal, ¿no? Entonces, parece ser que conforme eh, que las experiencias que vivimos eh, fortalecen y robustecen las zonas del cerebro que están involucradas o que se activan con esas experiencias. Y las que no se activan por no tener determinadas experiencias se atrofian, se van atrofiando o adelgazando. Por ejemplo, aquí en la noticia dice que durante los años estos de la pandemia, ciertas zonas adelgazaron, por ejemplo, las de la comunicación social, la comprensión del lenguaje y otras. Y también la ínsula izquierda que ayuda a procesar las emociones y la que ayuda a reconocer caras y expresiones faciales, ¿vale? Debido al aislamiento social, se ha visto que esas zonas se hicieron más finas o menos densas. Eh, entonces, es curioso
que a medida que vamos creciendo y se consolida nuestra personalidad, nuestra identidad, nuestras habilidades, nuestra forma de entender las cosas, me pregunto, mm, ¿cuál es el potencial de todo esto, ¿no? O sea, al margen ya de la noticia, me ha hecho pensar lo importante que son las experiencias que vivimos y cuál es el potencial de nuestro cerebro. Eh, Me ha hecho pensar cómo podemos potenciar esto. Simplemente. Vale, otra noticia eh, aparece en El País y dice, Marruecos rechaza varios intentos masivos de saltos de migrantes en la valla de Ceuta. Vale, pero es que se ve que lo que ha sucedido en Ceuta, que ha sido un follón tremendo, es que ha habido una quedada masiva para que el 15 de septiembre miles y miles pues de africanos y, y demás quedasen para sobrepasar a las fuerzas policiales, tanto marroquíes como españolas, e invadir Ceuta, ¿vale? Literalmente. Y además, la propia noticia del país dice que eh, algunos gritaban, Alá es el más grande, y que llevaban piedras, botellas de cristal y demás, ¿vale? Entonces, ¿podemos ya empezar a considerar que toda esta inmigración masiva es una invasión islámica? Porque es que eh, no puede caber ya ninguna duda. O sea, esto no son personas que vienen huyendo de la miseria, de la guerra, o etcétera. La gran mayoría. La gran mayoría vienen para invadir, para motivados por el Islam o simplemente por un efecto de corriente de que les estamos acogiendo, pues vienen. Y pueden venir también para traer terrorismo, para traer, para huir de la justicia de sus países. O sea, esta inmigración masiva que está viniendo a Europa, debemos frenarla ya, inmediatamente, porque es que todos los días, todas las semanas están llegando y no es bueno, no es bueno. Debemos dejar ya ese discurso de que tenemos que acogerles y que vienen por huir de la pobreza extrema, simplemente, ¿no? Vienen con otras intenciones muy diferentes. Vale. Otra noticia la he visto en El País, pero por desgracia no me deja leerla porque no estoy suscrito y me encantaría leerla. Si alguno de vosotros está suscrito y puede sacar capturas de pantalla, pues si las puede poner en algún sitio o enviármelas estaría genial. Pero es suficiente con lo que ponía al principio. ¿Veis? Saca una imagen de un monte de Granada de hace muchos años, de 1932, y dice que, bueno, que se ha ido reforestando, dice, el gran avance del bosque en España. Así ha cambiado el paisaje en 100 años. ¿Vale? Dice, a pesar de los incendios y la desertificación, hoy en día la superficie forestal del país es mucho mayor que en el pasado, cuando el país vivía una emergencia ecológica por pérdida de árboles. Y luego dice, el desafío ahora es la crisis climática que se espera que obligue a quitar ejemplares. O sea, ya la noticia está diciendo que van a cortar árboles por el cambio climático. Yo no lo entiendo. Pero bueno, este tema daría mucho que hablar. Pero lo que sí que elimina un poco es el alarmismo respecto al tema de los bosques y de la deforestación. En toda Europa, los bosques han estado creciendo en las últimas décadas.
Eh, de hecho, mm, tanto el petróleo, el uso de petróleo que eliminó el uso de madera y de leña, como las propias emisiones de CO2 ayudan a que los bosques reverdezcan y crezcan. Pero sin embargo, otra cosa que podríamos hablar es qué tipo de bosque está habiendo, porque un bosque en realidad se caracteriza por tener varias especies de árboles, no solo una. Por ejemplo, yo muchas veces en el paisaje que me rodea, lo único que veo son pinos, pinos y más pinos, y arbustos y poco más, unas cuantas especies. Y no veo que haya un suelo desarrollado. De hecho, las hojas de los pinos impiden que se desarrolle el suelo y la fauna del suelo, ¿no? Eh, no es lo mismo una reforestación que, que simplemente es plantar árboles que el surgimiento del bosque. Entonces, por un lado, tenemos que alegrarnos porque la superficie de bosques está creciendo, pero también tendríamos que pensar en cuál es ese tipo de bosque que está habiendo. Y los pocos bosques de verdad que quedan, tendríamos que protegerlos y los que no lo son, tratar de convertirlos a bosques auténticos. Eh, vale, y a ver si falta algo más. No, de momento es todo lo que quería comentaros, así que eh, nada, espero que os haya parecido interesante y ya hablamos en los comentarios. Nada, hasta el próximo vídeo.